Hoy estamos continuando con nuestra serie que hemos titulado Inquebrantable, que está basada en la obra de nuestro Señor Jesucristo y tomando como referencia el Evangelio de Lucas. Por ello, esta serie nos va a llevar hasta el tema de Navidad incluso. Antes de empezar con el tema de hoy, quisiera plantear como una introducción que nos acerquemos a la escritura del Evangelio de Juan, unas palabras de Jesús que citara el discípulo amado allí en el capítulo 15, que dice lo siguiente: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ahora, la pertinencia de este versículo para nosotros en este tiempo es la connotación de referencia que tiene Jesús frente a sus discípulos. ¿Qué está diciendo allí inicialmente? Un sí que no hay que entenderlo con una intencionalidad de condicional. Es, si esto acontece, entonces esto además de... No. Aquí la referencia es no a una condicionalidad, sino a una afirmación estricta de parte de nuestro Señor, a una expresión plena, rotunda, que no da lugar a una condición, sino a una realidad que se va a gestar ¿en quién? En sus discípulos, hoy también en nosotros. Lo que está diciendo es: miren, así como a mí me persiguen, me perseguirán, a ustedes que son mis discípulos, también los perseguirán. O sea, ahí no hay margen de duda. Esto que me pasa a mí, a ustedes no es que por qué no, sino también más bien les va a acontecer. Es parte de ser, ¿qué? Mis discípulos. Es parte de ser. Es decir, por causa de su nombre, también sufriremos ello. Ahora, en esa línea de pensamiento, acerquémonos un instante a Lucas 4. Todos conocemos el texto de Lucas 4, nos habla de las tentaciones de Jesús. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que, como escuchamos al inicio, Jesús fue tentado, ¿verdad? Ahora, si Jesús fue tentado, ¿cuánto más nosotros, sus discípulos, también seremos ¿qué? Tentados? No es que solamente le pasó a Jesús, no solamente que es un hecho histórico, pasó hace 21 siglos, bien con él, ok, salió bien, conmigo nada que ver. No. Eso le aconteció a él, siendo el Señor, siendo el Maestro, que a nosotros, sus discípulos. También nos va a acontecer lo mismo, también seremos tentados. Ahora, hay una segunda línea introductoria que quiero que entendamos bien. Hay dos temas marco en la vida cristiana y en la teología que tenemos que comprender lo más sencillo posible. Están las pruebas y las tentaciones. ¿Ok? Las pruebas y las tentaciones. Hay un vocablo en hebreo que es masá o mashá, que se traduce como prueba. Hay otro en el griego, en el Nuevo Testamento, que está en pantalla, lo tienes ahí seguramente, pueden ponerlo en pantalla por favor, peirazo, que se traduce como probar, examinar, tentar. Es interesante que incluso esta palabra peirazo es utilizada para ambas, para tentar y para probar. Es decir, tiene dos variables, pero aquí viene una explicación diferencial de ambas, de lo que es la prueba y lo que es la tentación. En términos lo más sencillo posible. Nuestra fe, porque lo vimos la semana pasada, somos creyentes, ¿verdad? Creemos en Dios, en la obra redentora por medio de Jesucristo, su Hijo, y etcétera. Y entonces nuestra fe va a ser probada. Lo que es sujeto a prueba es nuestra fe. Pero no nuestra fe en el sentido si creemos o no creemos en Dios. No, eso no es lo que es sujeto a prueba. Lo que es sujeto a prueba es Dios va a validar por medio de la prueba si le somos fiel a Él. Dios va a validar por medio de la prueba cuánta confianza, cuán confiable nos es Él para nosotros. ¿Realmente confiamos o no confiamos en Él? ¿Realmente puedo descansar en Él o no?
es entonces que quien ejerce la prueba de la fe es Dios, con un propósito, que nuestra fe sea ¿qué? Fortalecida, sea cimentada. Y al final entonces aprendamos en ese devenir de la prueba, que seamos conscientes que nada podemos hacer separados de Él, que dependemos permanentemente asirnos de su mano para transitar por este mundo viviendo la vida de fe. Entonces, en ese marco, quiero recordar dos casos de puestas a prueba la fe. El primero, nos vamos al Antiguo Testamento al inicio. Tú recordarás a quién, nada más, nada menos que a Abraham. ¿Te acuerdas? Que Dios le pidió a quién que presentara en el altar a Isaac. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento y a la semana pasada hablamos de quién, ¿te acuerdas? Zacarías. Cuando estaba orando, ¿tienes mi confianza? Sí, pero mi mujer ya es viejita, pero igual quiero un hijo, ¿te acuerdas? Cuando le dicen, vas a tener un hijo, ¿qué pasó con él? No creyó. Literalmente, incredulidad es lo que se le imputa a Zacarías. ¿No tienes confianza que yo pueda hacerlo? ¿No puedes creer en esto? Ok, vas a quedar mudo, ¿te acuerdas? Ya está. Lo que es puesto a prueba por Dios es nuestra confianza en Él, nuestra fidelidad a Él, nuestra fe, no nuestra creencia en Él. Sabemos que está allí. Y entonces, yo te pregunto, ¿tú recuerdas cuándo ha sido puesta a prueba tu fe por última vez? ¿Recuerdas ello? ¿Puedes recordar algún caso reciente en tu vida? La respuesta es solo para ti. Todas las preguntas que hagan esta mañana son respuestas solo para ti, reservadas, pero hazlo con honestidad, ¿ok? Sigamos adelante. Vamos del otro lado, las tentaciones. Las tentaciones, ahora sí, por el contrario, son ejercidas ¿por quién? Por Satanás, ¿ok? Él también tiene un propósito, que nuestra fe se debilite, que nuestra fe mengüe, que nuestra fe, si es posible, deje de ser y aún que abandonemos la fe y volvamos al mundo. En otras palabras, la prueba de Dios apunta a nuestra edificación, que crezcamos. La tentación de Satanás, del diablo, apunta ¿a qué? A nuestra destrucción. Entonces, son dos temas que hay que considerar para entender bien la materia de hoy. Un autor de libros cristianos, Pablo Hoff, en su momento citó lo siguiente. Él dice, no tenemos que coincidir exactamente en todo lo que diga, pero hay unas cosas que me parecen interesantes. Las referencias a Satanás en el Antiguo Testamento lo refiere como un espíritu escéptico. Aquí está lo interesante. Respecto del hombre, o sea, tú y yo, nosotros, deseoso él de encontrar defectos en él, en nosotros, los seres humanos, y de poder acusarle ¿a quién? A Dios. Y esto es justamente lo que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, cuando hace referencia al maligno, al enemigo de nuestras almas, al diablo, ¿no es cierto? Dice allí, Apocalipsis 12:10, el acusador de nuestros hermanos. Porque él sabe efectivamente, pero mira lo que ha hecho, ¿no? Y entonces ahí está. Eso es. Ahora, Satanás no solamente se aboca a los creyentes para que decaiga su fe, también se aboca a los no creyentes. Un autor, Charles Ryrie, dice lo siguiente: en relación con los incrédulos, Satanás ciega sus mentes con el objeto de que no acepten el Evangelio. Ahora, no es que me base en lo que él dice, sino en la Escritura. Tienes dos textos allí que lo puedes leer en casa, 2 Corintios 4:4, Lucas 8:12, pero este es el énfasis. Ciega el entendimiento de los incrédulos para que no crean, ¿ok? Y cuando estaba preparando el tema, recordé uno de los libros que tengo en mi biblioteca, que son más viejitos que yo, pero me llamó la atención el título. El autor es Paul Lindsay, capaz tú lo conoces. El título del libro es Satanás, vivo y activo en el planeta Tierra. Interesante el título del libro, ¿no? Del todo llamativo. Yo te pregunto,
La respuesta es para ti, por favor. ¿Has sido tentado alguna vez? ¿Has sido tentado alguna vez? ¿Te das cuenta que es real la tentación? ¿Te das cuenta que no es un tema de ayer? ¿No es un tema para otros? ¿Es un tema que no, a mí no me alcanza? Es un tema vigente, atemporal, que te alcanza a ti y a mí hoy, y mañana y pasado hasta que el Señor nos llegue a su presencia. Las tentaciones. Las tentaciones van a llegar a nuestra mente en un momento. Se interiorizan en nuestra vida. Puede venir en manera de un pensamiento que emerge propio de nuestra concupiscencia. Hay 2 pasajes en casa, están en tu hojita, Romanos 7:21 y siguientes, Santiago 1:13 siguientes. O por algo que te dicen y tú compras y te llevan a hacer algo, o a pensar algo, o a omitir algo. Y caes ante la tentación luego de haber oído eso, haber prestado oído a eso, y te lleva a una acción o a una omisión. Por eso el tema de hoy, el segundo tema es tentados, pero no indefensos. Tentados, pero no indefensos. El versículo inicial con que empezamos esta mañana leyendo es Lucas 4, versos 1 y 2. Permíteme repetirlo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. ¿Y qué dice? ¿Y era qué? Era tentado por el diablo. Muy bien. Por cierto, ser tentado no es pecado, ¿no? Ser tentado. Incurrimos en pecado cuando cedemos ante la tentación, ¿ok? Solo una premisa, creo que vale la pena acotarlo. Ahora, es importante notar algo que acontece aquí con Jesús en el verso 1. ¿Cuál era la condición de Jesús allí? Dice que era lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y entonces fue sujeto a ¿qué? A tentación. Date cuenta de algo. Si Jesús, nuestro Señor, siendo lleno del Espíritu Santo, fue tentado, no se le eximió de tentación, ¿cuánto más tú y yo, llenos del Espíritu Santo o no, en el momento que nos alcance tentación, también seremos objeto de tentación, sí o sí? Es decir, que seamos llenos del Espíritu Santo, que es lo que realmente el Señor anhela cada día en nuestra vida, ¿verdad? Pero puede que en un momento no, que estemos débiles espiritualmente, que estemos con las defensas bajas espiritualmente. La tentación va a llegar sí o sí en nuestras vidas. No es que hay un momento en que vamos a estar exentos de tentación, no, porque puede llegar cuando menos esperamos. Yo te pregunto, ¿estás preparado espiritualmente para hacer frente a la próxima tentación que llegue a tu vida? ¿Estás listo, lista? ¿Espiritualmente estás listo? ¿O piensas responder a la tentación en tus fuerzas? Porque vamos a tener que dar una respuesta, siempre. Siempre damos una respuesta. Lucas capítulo 4, versos 2 y 3 dicen lo siguiente. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta ¿en qué? En pan. Date cuenta de quién está allí. El Hijo del Hombre, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, 100% hombre, 100% Dios. Pero en la fragilidad de su humanidad, ¿verdad? Él allí, debido a una carencia de alimentos, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Hambre, ¿no es cierto? Te pregunto, ¿tú tienes hambre cuando dejas de comer un día? ¿Ah? Si deja de comer 2. ¿Ah? Ahora imagínate que dejes de comer 40 días. No hay frigider que se te resista, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro. Yo quiero que te des cuenta de algo. Quiero que internalicemos este asunto. Que lo apliquemos a nuestras vidas hoy, que no lo veamos como un tema de ayer y de otro,
sino que lo apliquemos a nuestra vida presente, en este momento y de cara al futuro. Por eso, cuando Jesús no comió, no se trata de una percepción, no se trata de un análisis subjetivo. Aquí hay una descripción real, concreta. No ingirió alimentos, por eso tuvo hambre. Si te das cuenta, Satanás aprovecha en un momento nuestras carencias. Aquello que tú dices, no tengo en este momento, lo necesito, me es indispensable para seguir adelante, de presente al futuro. Esto que no he alcanzado todavía me es una necesidad. Carezco de esto. Y entonces allí, en ese momento, nos podemos dar cuenta que ese elemento que tú dices es un faltante importante en mi vida, se puede constituir en un medio, en un elemento que puede ser aprovechado por Satanás para hacerte ¿qué? Caer. Porque tú lo puedes tomar, pero no necesariamente esa es la voluntad de Dios para ti. Es la tentación. Allí se abren espacios justamente cuando eres tú y yo vulnerables. Esto no tengo, pero esto quiero. Esto no tengo, pero esto necesito. Esto no tengo, pero qué bueno sería que lo alcance. Y si te lo ponen allí, lo tomas. Y sin pensarlo dos veces, violentamos no solamente la palabra de Dios y sus principios, sino que nos vemos inmersos en algo que no debió nunca pasar de nuestra parte. Remontémonos un instante a la primera tentación registrada en las Escrituras. Y nos vamos ¿hasta dónde? Hasta el huerto del Edén, ¿verdad? Y allí está, ¿quién? Adán y Eva. Ahora, ellos en su momento, no vamos a repetir la historia, todos la conocemos, hacen suyo algo por lo cual no tenían permiso para alcanzar ni para degustar. Ellos tenían allí a su disposición todos los frutos del huerto menos uno, ¿no es cierto? Es decir, ellos no pasaban por ayuno de 40 días, no pasaban por hambre, eran bien cuidaditos, o sea, tenían todo, pero algo no tenían. Algo no tenían. Y es allí donde entra el enemigo de nuestras almas. Cuidado con ello, con nosotros. Peor aún en el caso de ellos. Cuando había una disposición expresa de parte de Dios para ellos que les dijo, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, que dice, no comerás. Ellos los tenían límites establecidos, claros, diáfanos. Esto es así. No te da margen de dudas, no es un tema interpretativo. No. No comerás esto. De todo el resto sí, pero aquí no. Entonces lo que queda en ellos es una abierta voluntad de transgresión de las pautas de Dios para ellos, para sus vidas. No hay más. No hay más. Ellos con sus actos desnaturalizaron esa comunión inicial que Dios planteó para el género humano. Y entonces luego tuvieron que asumir las consecuencias de sus decisiones. Siempre hay consecuencias con nuestras decisiones. Y los condujeron a un fin terminal. ¿Cuál es? La muerte espiritual, la muerte eterna. Ya está. Estaba revisando también con motivo de este tema un libro que tenía años allí y creo que algunos de aquí también hemos estudiado en alguna oportunidad, otra vez estás estudiando. Los libros de Ete, ¿te acuerdas? Ete, que está basado en el Evangelio de Mateo. El libro 2 habla justamente de este tema de las tentaciones de Jesús. Es interesante que allí nos recuerda que Jesús sí tenía, cuando dice, bueno, conviértate piedras en pan, sí tenía el poder para hacer ello. Recuerda que en un momento de su ministerio, Él multiplicó peces y panes, ¿te acuerdas? Para millares. O sea, no es que no pudiera hacerlo, no es que no tuviera autoridad, no es que no tuviera poder, pero sencillamente también presenta el foco. ¿A quién atendía con eso? A la necesidad de otros, no a su necesidad. No estaba pensando en él, estaba pensando en quién, en esas multitudes que debían caminar mucho para conseguir luego alimento. Y es interesante esto, porque no estaba buscando la satisfacción propia, que mi ego sea satisfecho, sino viendo al resto. Y es entonces que delante de la tentación, cual fuera la materia
que nos va a llegar a nuestras vidas, porque todos somos distintos, las tentaciones van a ser distintas en cada caso. Cuando llegue la tentación, nosotros vamos a tener que dar una respuesta frente a la tentación. Nadie la va a ver probablemente, si no veremos las consecuencias. Pero llega a nuestra mente y tenemos que tomar decisiones que en segundos. En segundos. Y es allí donde va a quedar expuesto con nuestra respuesta a quienes le somos fieles, ¿no? Si en verdad hay un grado de prelación, de orden, si primero en mi vida es Dios o primero en mi vida soy yo. Esto necesito, esto quiero, lo tomo para mí. O si lo hago eso me equivoco porque yo primero debo honrar a mi Dios y no lo hago. La tentación nos lleva a una definición así. No hay punto intermedio. ¿Es Dios o soy yo? ¿Le honro a Dios o honro mi ego? Decido satisfacerme. Porque date cuenta, cuando tú cometes un pecado, como yo también, ¿quién es el que se deleita primero? ¿No es uno? ¿No soy yo? ¿No eres tú? El pecador. El pecador es que se dio satisfecho con su pecado. No es otro, no es el vecino, no es la esposa, no es el hijo, no es la abuelita, no es el pastor, no es el guía, no. Es uno. Es uno. El que violenta es uno. Entonces, frente a la tentación cabe eso, uno mismo. De allí que Lucas, el Evangelio y capítulo 4, verso 4, dice lo siguiente. La respuesta de Jesús cuando es tentado. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esto también lo sabemos de chiquitos. Sino de toda palabra de Dios. Y cuando fueron 3 tentaciones, Jesús respondió con 3 tentaciones, también lo sabemos, ¿verdad? ABC de cristianismo. Ahora, esa palabra con que respondemos frente a la tentación debe emerger de nuestro corazón, de aquello que en un momento conocimos, aprendimos, interiorizamos y guardamos, ¿no? Un almacén. Aquí tengo los versículos de memoria, ¿no es cierto? Ya está, eso aprendí. Nuestros niños siguen aprendiendo en la escuela dominical versículos y a veces para el Día del Padre y el Día de la Madre nos recitan algunos. Y eso está muy bien. Pero lo que hay que entender es que no se trata, cuando llegue la tentación a nuestra vida, voy a ser como Jesús, voy a responderle con un versículo. Porque no se trata de un mantra. Sino que se trata de responder la palabra con plena conciencia del pasaje que estás aplicando, del momento que estás haciéndolo, el corazón y el entendimiento con que estás allí poniendo la palabra por delante. Porque muchas veces podemos hacerlo incluso de paporreta, por ignorancia, porque no sabíamos, no éramos creyentes, y pecamos. Yo recuerdo hace muchos años, era niño, o sea, muchos años, iba con mi abuelita a la playa, un tiempo en la playa, y íbamos con todos mis primos, hermanos, todos chiquitos, todos niñitos. Mi abuela era muy religiosa. Y al final de las noches, cada noche, nos hacía rezar el rosario. Creo que era Ave María, Padre Nuestro, se lo combinaba, no sé bien cómo era. Pero ninguno de los niños, ninguno quería pues rezar nada, ¿no? Ni Padre, nada. Pero estamos ahí obligados, tienen que hacerlo. Y entonces, para ya cumplir con la abuelita, el paporreteo, Padre Nuestro, que era rapidito, lo hacíamos a una velocidad más rápido que el tren bala. Yo te pregunto, estamos citando el Padre Nuestro, palabra de Dios. ¿Tiene algún significado? ¿Verdad que no? No se trata de cuando venga la tentación, necesito ¡plac! No. Hay que hacerlo con sabiduría, con entendimiento. Hace también muchos años, lo cita la Escritura, en una ocasión, lo refiere el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, habían unos judíos exorcistas ambulantes en la ciudad de Éfeso.
Y ellos comenzaron pues a invocar el nombre de Jesús y a predicar el evangelio que predicaba Pablo. Y entonces hay un espíritu malo allí y los ve y los escucha. Hechos 19 cita esto, el espíritu malo hablándole a estos hombres. Le dice, bueno, a Jesús conozco, ¿no? A esto de quien predican ustedes. Y sé quién es Pablo, ¿no? Pero vosotros, ¿quién sois? ¿Y qué pasó? Le sacó el ancho a estos que predicaban el evangelio. O sea, el tema no era lo que estaban compartiendo, era la palabra. Sino era el quiénes, ¿se dan cuenta? La condición de quienes exponían ello. Todos los versos que están en su hojita de aquí, por si acaso, pueden revisar después. Cuando llegue la tentación a tu vida y como llegó con Jesús, no es que llegó la tentación allí donde Jesús, y Jesús dijo, un ratito, espérate, voy a sacar los rollos, ¿no es cierto? A ver qué pasaje. ¿Fue así? No fue así, ¿no es cierto? Cuando la tentación llega a tu vida, tú dices, un ratito, Satanás, voy a sacar mi Biblia. ¿Haces esto? ¿Verdad que no, no? Si has pensado utilizar un pasaje, ¿de dónde emerge el pasaje bíblico? ¿De dónde? De lo que tienes guardado en tu corazón y lo que recuerdas. No hay más, es inmediato. Son segundos. Porque ese es un pensamiento, un mal pensamiento. Y entonces, yo te pregunto, otra vez, para llegar al hoy, al siglo XXI, a tu realidad y a mi realidad. Si vamos a responder con la palabra de manera inmediata frente a la tentación, que es nuestra realidad, ¿cuántos versículos de memoria podrías tú citar en este momento si yo te traigo acá? ¿Cuántos? De memoria, sin Biblia, ahí paradito. No es que yo de niña aprendí y ya hace 20 años que aprendí y te olvidaste la mitad, 3/4 parte de lo que aprendiste. Hoy, que es tu realidad, hoy, no tu historia, hoy, ¿podrías repetir 50 versículos? ¿100 versículos? ¿10? ¿Te das cuenta? Y esto no lo puede hacer otro por ti. Solo tú. Depende de ti. ¿Cuánta palabra tenemos guardada en nuestro corazón que esté vigente hoy? Sí, yo lo aprendí, pero a la mitad del versículo, ¿qué más decía? ¿En qué versículo? Ya ni te acuerdas. Ni me acuerdo. Porque sí, lo aprendimos, pero también ya lo olvidamos. Entonces, si vas a citar la palabra, ¿qué palabra vas a citar si no lo tienes presente? Una sugerencia. El Señor nos llama a tener una plena comunión con Él todos los días, entrar a su secreto, ¿no? Buscarle en oración, en una lectura de su palabra. Cada uno tiene sus métodos devocionales, sus lecturas devocionales, no voy a entrar en ello, tienen libertad, pero buscamos al Señor. Ok, 7 días. Entonces, probablemente haya un pasaje, un versículo que te haya hablado más el Señor a ti esa semana. Este me está hablando de manera especial. Otra vez, no, pero tú dices, este pasaje es hermoso, es una promesa, esto lo voy a guardar, me puede servir hasta para una consejería, me puede servir para... Lo guardo. Y te lo grabas en el corazón. Te lo aprendes de memoria. Un versículo por semana. No más. De todo lo que has leído en los 7 días, uno. ¿Qué pasaría a fin de año? ¿Cuántos versículos tendrías de memoria a fin de año? 50. Entre los nuevos y los que repites, ¿no? Porque puedes repetir. Pero son fresquitos. Los tienes vigentes. No es que lo aprendiste cuando eras niño de escuela dominical, ya ni te acuerdas. No, salvo Juan 3:16, no te acuerdas de uno más. ¿No es cierto? Entonces ya está. Eso. Porque si vamos a responder con la palabra, que es la verdad, que es la espada, ¿no es cierto? Hay que saberla. Porque nadie, como tú sabes, y yo también, nadie saca su Biblia para ese momento. Tú respondes. Tú respondes. Te pregunto, y la respuesta es solo para ti. ¿Hace cuánto que no te aprendes un versículo nuevo de memoria? O sea, yo presumo que se han aprendido varios en su vida, pero el último. ¿Cuándo fue el último versículo que aprendiste de memoria?
Ahora, frente a este escenario nefasto, veamos lo que hace Dios por nosotros. Hebreos 4, versos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense bien lo último. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué cosa? Misericordia y para hallar ¿qué? Oportuno socorro. Misericordia y oportuno socorro. Tienes un pasaje paralelo, 1 Corintios 10:13, también está en tu papelito. Jesús fue tentado en todo. Por tanto, Él sabe lo que vivimos, lo que pensamos, lo que luchamos, cómo decidimos. Él sabe ello, Él es omnisciente. Y Él está allí para alcanzarnos justamente en esta etapa, ¿qué cosa? Su misericordia y también su oportuno, ¿qué? Socorro, su auxilio, su pronta ayuda. Eso. Por eso el título es Tentados pero no indefensos. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él en nuestro favor. No somos vulnerables sencillamente frente al ataque del enemigo, sino Él está allí. Él nos ofrece esa misericordia y ese oportuno socorro frente a la tentación. Nadie como el Señor para mostrarnos justamente, como hoy se dice, la empatía por nuestra condición, por nuestra fragilidad, por nuestras debilidades. Yo cojo ese pie, Él lo sabe perfectamente. Por eso está allí para nosotros, para extendernos su mano. Recuerda, Él ya vino, el Señor ya vino y envió a su Hijo por nosotros. Él ya se acercó. Por eso nos dice ahora, acerquémonos a Él. ¿Por qué ella se acercó? Nos toca a nosotros para acceder a esa misericordia y a ese oportuno socorro. Él sabe que necesitamos también nosotros acercarnos a Él con transparencia, con franqueza. Señor, realmente aquí soy muy débil. ¿No? Soy muy débil. Me doy cuenta de mi naturaleza pecaminosa. Me doy cuenta que soy muy frágil en esta área. Y es por eso que en 1 Pedro capítulo 5, lo tienes en tu hojita, dice que resistamos, ¿verdad?, al diablo, con todos los sentidos atentos, basados justamente, que nada debe gobernarnos sino solamente estar atentos y alertas frente a las acechanzas del enemigo. Como león rugiendo buscando a quién, ¿te acuerdas? Devorar. ¿Sabes qué significa devorar en original? Es aquel que te quiere tragar entero. ¿Has visto a alguien que te come todo? Te traga entero. Eso es. Esa es la figura que nos presenta allí. Alguien que nos quiere como eliminar. Ahora, si está la tentación, y aun cuando hay un ofrecimiento de auxilio, y nos hemos dado cuenta que es real con todos, ¿no es cierto? Con todos. Yo te pregunto, solo para ti la respuesta. ¿Tú te puedes dar cuenta cuál es el pecado en el cual caes de manera más recurrente? Señor, en esto soy caserito, siempre caigo. Tú puedes reconocer, solo para ti, no digas nada. ¿Cuál es el pecado en que siempre caes? Piénsalo. Y tienes que decir, Señor, este es un ámbito en que soy débil. Tú allí vas a tener que reconocer, Señor, tú te das cuenta, este es un área muy débil en mi vida. Y solo es para ti, no tienes que compartirlo con nadie. Pero es entre tú y el Señor, te das cuenta. Y allí justamente es allí. Porque si un día, sabiendo también el enemigo, que Él no es omnisciente, pero sí nos conoce, entonces por allí entra. Y nosotros puede que en ese momento no optemos por Dios, sino cedamos ante la tentación. ¿Y qué pasa? Pequemos. Y entonces tenemos que recordar que sí, pecamos, porque también pasa, ¿verdad? Tenemos que recordar aquella promesa que está en 1 Juan 1:9, ¿verdad? Ese es un clásico, ¿verdad?, fundamentales. Aquí sí todo lo tenemos que saber, ¿verdad?
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos. Eso. Entonces, no es que quedamos abandonados, quedamos allí muertos, putrefactos. No, Dios nos restaura, Dios nos limpia, Dios nos perdona. Dios nos da siempre, es el Dios de segundas oportunidades. Y es por eso que Él está allí. Como verdaderos discípulos de Jesús, no podemos esgrimir argumentos de excusas, ¿no? Es que esto, que lo otro. No, está aquí y tú decides, y yo decido. Frente a la tentación, cada uno decide y cada uno se da cuenta, con las respuestas que cada uno ha dado anteriormente, que la tentación es algo real para todos. Tenemos tal vez distintas tentaciones, distintos momentos, pero es diferente, pero es real. Y está vigente hoy, aún para nosotros como creyentes. Y por eso yo te invito a algo en este momento. Que tú cierres tus ojos un instante. Que no mires a otros, que no pienses en otros, sino que date cuenta de tu propia necesidad de Dios. No voy a pedir que levantes la mano, no voy a pedir que te pongas de pie. Es un tema privado. Pero yo te animo a que tú puedas allí en silencio, con los ojos cerrados, hacer una oración a nuestro Dios y decirle: Señor, esta es mi condición. Si tú eres consciente que últimamente has pecado, dile: Señor, perdóname por el pecado. Como dice este pasaje, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar toda maldad. Pero no lo confieses genérico, dile esto de manera expresa, fe. No le digas: Señor, perdóname por el pecado. No, Señor, perdóname por esto. Y si tú reconoces que hay áreas débiles en tu vida, o cuando eres tentado, eres muy frágil, dile: Señor, necesito tu oportuno socorro. Necesito tu misericordia. Yo reconozco que esta área es débil. Y allí haz una oración, en silencio, en este momento. Dile: Señor, y haz tu oración allí, en privado. Un instante.